Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 17 del mes 12 del año 2025. Un día especial para un tiempo especial. Tercer día de Hanukkah, el tiempo de la sanidad. Estamos hoy en el tercer día activando el don de la sanidad. De acuerdo a esos dones que vienen por el mismo Espíritu, y nada llega a nuestras vidas si nosotros no lo activamos, si no le damos el permiso que entra en nuestra vida. Y por eso, sabiendo que estamos pasando este tiempo, que tenemos la oportunidad de motivar y activar esos dones y ponerlos por obra, pues hoy miércoles también tenemos Escuela de Guerra Espiritual, pero antes vamos a programar el día, programándonos desde el pensamiento, el sentimiento y las palabras para declarar esa sanidad total en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro ser interior. Bueno, entonces llega el final. El final es, en el hebreo, para decir final es mikesh, al cabo o al final. Esta es la porción que estamos estudiando en el transcurso de la semana, en el libro de Génesis, capítulo 41 hasta el 44, 17. Y esa porción, desde los tiempos de Esdras y Nehemías, se le conoce como Mikesh, al cabo, o al final. También se puede traducir Kex, en hebreo quiere decir fin, y se refiere pues al final de la corrección, cuando se inicia un nuevo ciclo, después de estar presos de las limitaciones del cuerpo. Entonces salimos a ese mundo ilimitado, como José Joseph sale de la cárcel a reinar y a gobernar. Entonces, pues es el fin de la corrección del área emocional. Entonces es allí cuando estos sueños que se habían interpretado se hacen realidad. Y entonces los vemos allí en la vida de José, de Joseph, tomar posesión de Egipto, que quiere decir esclavitud. Y ese exilio de sus hermanos, de la demás familia, es para rectificar el cielo y la tierra. Se refiere a la conciencia, y el cielo y la tierra se refiere pues al cuerpo. Tener conciencia de que nuestro cuerpo pues es un templo donde se perciben todas las emociones desde el mundo exterior, y si no tomamos control de esas emociones, pues perdemos la autoridad. De allí el autocontrol, la autonomía. La autoridad es control sobre uno mismo. Entonces es por eso que pues el otro, que es el suplantador, que pensamos que somos nosotros, pero es un ser que no somos nosotros y está dentro de nosotros, pues si corregimos y nos vaciamos de lo que no somos, pues le quitamos el anillo al faraón y salimos de esa cárcel de los limitantes mentales, que quizás por palabras, costumbres, modas y leyes que heredamos de nuestros ancestros, pues teníamos una vida limitada. Esta porción nos enseña a vivir de una manera ilimitada, tomar control de las emociones y de nuestro cuerpo, estableciendo esa conciencia emocional para salir libre de cualquier deseo del cuerpo. Entonces, por eso es que lo que sale por la boca es lo que descompone. Pero si corregimos el ser interior, pues lo que sale por la boca ya no va a ser lo que contamina, sino la salvación. Y por eso, pues bueno, vemos nosotros en esas alegorías de la interpretación de los sueños del faraón, unas vacas que están a la orilla del río, y unas espigas que se refiere pues al mundo creativo, cómo estamos nosotros creando y formando pensamientos, ideas que quizás terminen en una cosecha perdida. O cómo podemos nosotros cuidar esa semilla, cultivarla, seleccionar el pensamiento y las palabras para cultivar esa semilla y que dé los frutos a su debido tiempo. Esos son los frutos del Espíritu, y por eso pues viene primero el amor. Y ese amor pues es fruto de una relación entre la emoción reparada y la vasija, o sea, lo que hay en nuestra mente.
Entonces viene allí esa intimidad entre el yo interior y nuestro creador, para poder aprendernos a amar y amar al prójimo. Entonces, por eso la intimidad sexual no es solamente para reproducción y para placer. Allí está todo, toda la energía de vida, toda la energía de lo más sagrado, pero entonces al estar todo, pues también está todo lo profano, y por eso nos vemos hoy supeditados a que nos seduzcan a través de una imagen femenina para adquirir un producto, o de una imagen, si el producto es dirigido a la parte femenina, una imagen masculina que seduce y motiva para ofrecer un producto. Y es allí donde viene el engaño de convencernos y llenarnos de cosas en el consumismo, que a la final pues no son tan determinantes, sino determinan tampoco nuestra felicidad y nuestra calidad de vida. Y es por eso que hay que tener un equilibrio y un control en todas estas áreas para acceder a ese mundo de autoridad. Eso se llama una conciencia, cuando se une la sabiduría divina con la inteligencia y el conocimiento allí en la mente y en el corazón de cada persona. Esa es esa unión de Jochma Binah, o de padre y madre, para determinar el estado de ser. Bueno, entonces viene esa conexión con los mundos superiores. Mirar, entender y luego practicar. Aprender a ser como Yosef, proveedor. Que si el mundo nos está exigiendo algo, no es correr a mirar cómo lo logramos en el mundo físico, trabajando duro, doblando el esfuerzo, o quizás el turno, o abriendo más negocios, porque hay una necesidad de generar muchísimo más dinero, más gastos. Esto quizás estamos mirando el mundo físico sin primero mirar el mundo emocional. Saber que por la palabra fueron creadas todas las cosas, y puedo yo volver a ser creador, dándole buen uso a esa palabra. Y eso es el fundamento o la conexión. Y la pregunta es: ¿la conexión con qué? A veces nos conectamos con todo lo negativo, y es allí donde viene la depresión, allí donde vienen esos vacíos que se sienten en el interior y que se quieren llenar con cosas. Y entonces, pues allí viene el gran error. Ese vacío no se llena sino con la luz. Entonces, por eso pues hay personas que entran en un proceso de depresión y buscan en las adicciones, al alcohol o al sexo, o a cualquier otra adicción, llenar esos vacíos. Y esos vacíos solamente los llena la luz. Entonces, Miqués, que quiere decir al cabo o al final de, es la porción que se recomienda en las escrituras cuando hay ese desequilibrio en cualquiera de las áreas. Y entonces, si tienes un sueño y lo quieres desarrollar, bueno, esta es la porción para desarrollar ese sueño, sanar nuestro ser interior. Entonces, viene de la mano con el tercer día de Hanukkah y el tema que hoy hemos seleccionado. Yosef en hebreo quiere decir, esto se refiere a la conexión. Y narra allí en las historias de las escrituras, que son códigos, que recolectó el trigo 7 años, en esos 7 años de abundancia. Y cuando el hambre se extendió por el país, entonces había suficiente comida para todos. Y entonces es allí donde se abren los graneros. Podemos haber recolectado en pensamientos positivos, quizás con esfuerzo, con lo que sea, podemos haber recolectado quizás algo que nos permita entender una pensión, un sustento en el mundo físico, pero a veces nunca es necesario. Nunca alcanza, nunca tenemos lo suficiente y lo necesario. Es porque no se sabe abrir los graneros, ese shehakin, esos graneros del mundo del infinito, donde está todo en una sustancia que se llama sustancia infinita, o Ein Sod, que se refiere al mundo de la energía, al mundo de la espiritualidad, al mundo de la luz y del sonido, al mundo donde se accede solamente con palabras y con lo que se conoce como misericordia, siendo acorde a ese mundo.
Entonces necesitamos practicar en nuestra mente esos pensamientos de bien y no de mal. Y por eso, pues allí podemos venderle ese trigo a los egipcios. No se trata de esclavizar a los esclavos, se trata de enseñarle al esclavo cómo dejar de ser esclavo y empezar a reinar en todo. Entonces es allí donde viene la manipulación política, la manipulación religiosa, la manipulación científica, la manipulación económica, y nos encierran en esas paredes de vacíos emocionales, donde nos encontramos con un mundo exterior que te dice que no puedes, que no tienes, que no sabes y que no debes hacerlo. Es allí donde aparece la vida de un esclavo, y desde allí es donde vamos a sanar todas esas heridas internas, sabiendo que ya el precio está pagado. Es allí donde nos encontramos con el Mesías, con el Libertador, con el Salvador, que está dentro de nosotros. Entonces el sufrimiento nace de la mente que se cree culpable. Y por eso, cuando nos hacemos o nos creemos culpables, pues no nos hacemos responsables, simplemente por mi culpa, por mis errores, y entonces pues me condeno y termino condenando a los demás. Lo primero que hay que hacer es reconocer el error y elegir algo distinto, algo nuevo. Si elegí cometer el error y lo reconozco, también puedo elegir aceptar y decir: soy rico, soy próspero, soy sano, porque en mi pensamiento y en mi sentimiento había elegido que estoy enfermo, que estoy pobre, que estoy triste. Entonces vaciarnos de lo que no somos y llenarnos de lo que sí, porque la paz no se gana, la paz se recuerda. Recuerde que nosotros fuimos creados de un ser de paz, a su imagen y a su semejanza, pero se nos olvidó. Entonces vienen los afanes de este mundo y nos roban nuestra identidad. Y siendo reyes terminamos convencidos de que somos esclavos, de que no tenemos y de que no hay. Entonces se requiere sanar esa emoción, porque es la energía que estamos poniendo en movimiento. El don de la sanidad es muy importante en cada uno de nosotros, porque no es sanar el cuerpo, es sanar el alma. El cuerpo podemos buscar la medicina, el médico, podemos buscar quizás con plantas y sanar el cuerpo, pero el alma solamente se sana con las cosas que son del alma. Las palabras que llegan al alma son palabras que te devuelven la identidad de que sí puede, de que sí hay. Entonces todos estos problemas de economía, en la salud, en la relación de pareja, todos estos problemas son uno solo. Todos esos problemas generaron lo que se conoce como un caos, o como un caos en la mente y también en las palabras. Y es allí donde se encuentra oculto el caos de la idea, el caos de las palabras, el caos de los sentimientos, se encuentran ocultos en el caos que vemos en nuestra vida en el mundo exterior. Entonces vemos muchos problemas en el trabajo, en la economía, en la salud, pero eso no solo. Falta de conexión, aprender a escucharme y a escucharte, aprender a entender dónde puedo encontrar el caos y cómo rectificarlo. Y es allí donde podemos convertir el miedo en amor y la duda en confianza. Por eso, si deseamos cosas que son limitadas, es lo material, cuando algo se materializa, queda solamente en la materia, queda limitado a lo material. ¿Por qué no accedemos al mundo de lo ilimitado, donde podemos cambiar y transformar cualquier cosa del mundo limitado? Pensamos que las cosas se cambian con cosas, sin saber que las cosas son energías condensadas, que las podemos derretir, que las podemos volver gas, las podemos llevar a lo espiritual y darle una forma diferente cuando no nos conviene la forma que estamos viendo en el mundo físico. Allí empieza mi sanidad, cuando reconozco mi enfermedad, cuando reconozco que provoqué ese caos que estoy viendo en el mundo exterior. Entonces equilibramos el mensaje de este día, tercer día de Hanukkah,
con la porción semanal Miquex y al cabo, al final de la corrección. Desafortunadamente, la religión asociada con la política, esto nos enseñan que el fin del mundo es el acabose de todo. Si lo que se está acabando es la esclavitud, mental, emocional, psicológica y también física, porque allí nos hacemos todos creadores. Y entonces ponemos el universo a trabajar a nuestro favor, ponemos el cielo a trabajar a nuestro favor. O sea, nuestro ser interior lo ponemos a trabajar a nuestro favor cuando reconozco que soy rey, que soy príncipe y que reino y gobierno. Porque mi Padre y yo somos uno. Entonces, para un ser que es ilimitado, piensa en el Padre terrenal con todos sus errores y sus aciertos y desaciertos. Pero para un ser que nació de nuevo, ya no piensa en el Padre terrenal, sino en el Padre de toda la creación. Que puedo ser co-creador de lo que estoy viviendo. Y cuando me hago uno con ese Padre, con ese Abba, entonces nazco de nuevo. Y llega el final de los finales, el Miquex o el Kex, el final en el hebreo. Y por eso, si la vasija se llena de luz, el suministro infinito del Padre, esa es la fuente de toda conciencia. Por eso, si la mente es la conexión con el mundo, donde está el todo, ¿cuál es el uso que le estoy dando a la mente? Ese regalo poderoso que nos dio el Creador, una mente y el poder de la palabra. Vamos a finalizar, vamos a ponerle fin al mal uso que le hemos estado dando a la mente y a la palabra, practicando pensamientos de bien y palabras bien dichas. Note, las escrituras no dice bien pensar, sino bien decir o bendecir, porque el decir viene del pensamiento. Si corrijo el pensamiento, entonces puedo corregir la palabra. Y el sentimiento, todo lo corrijo con la palabra. Por eso, en ese mundo del estado de ser reparado, ya no se maldice. Por eso dice, oye, Jesús, bueno, ustedes ya de aquí en adelante vivan felices, vivan alegres, vivan contentos y bendigan, aún hasta a sus enemigos. Entonces viene la palabra desde el Espíritu. Es cuando se da cuenta que no es solo un sonido. Ahora las palabras son vida. Ese verbo se hizo carne para traer el cielo a la tierra. Y allí nacemos de nuevo, porque hubo una sanidad total, no de las llagas del mundo exterior, sino de todas las emociones no tratadas en el mundo interior. Esa psiquis que generó huellas energéticas que constantemente te estaban recordando el pasado, entonces le traían un sentimiento de soledad, de vacío, de tristeza, y empiezan a culpabilizar el mundo exterior, a buscar culpables y a quedarse recordando el pasado. Entonces se desconecta del amor. Para concluir esta pequeña reflexión, pues el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12 cómo funcionan los dones del Espíritu, por el mismo Espíritu. Obviamente que para llegar a ese capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios hay que leer el 11, el 10, el 9, el 8, así. Entonces desde el 1 hasta llegar a ese nivel de conciencia, de saber que el Espíritu es uno solo y que nosotros le damos forma a ese Espíritu, y cuando le damos forma, eso es, y le damos forma a través del pensamiento, palabras, sentimientos y acciones. Por eso es clave entender cómo formamos la energía. Un espíritu es la fuerza del resultado de lo que pienso, digo, siento y hago en mi ser interior. Entonces, cuando pienso como el Creador, hablo como el Creador y siento la misericordia del Creador, hago lo que Él hizo. Hizo toda la creación conforme a su perfección. Allí se despierta el amor en cada persona. Por eso dice que el amor es sufrido. Y entonces ya no está en el capítulo 12, sino en el 13. Que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece. Entonces hablan del amor y no saben qué es amor.
que es una reparación de 6 emociones, como la creación de los 6 días, que fuimos creados en 6 días y el 7º descansó. Entonces, si no descansamos, desconocemos el amor, esa luz blanca que se multiplica como en la túnica de colores que se le había dado a José o a José. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Entonces, ¿cuándo no hago nada indebido? Cuando lo que le estoy haciendo a mi prójimo, entiendo que me lo estoy haciendo a mí mismo. O sea que si estoy difamando, y menos de mucha gente, y menos de un dirigente, por eso cuando muere una persona que representa alguna comunidad, se le llama delito de lesa humanidad, porque no está matando a una persona, sino todos sus seguidores y todos quizás el pueblo que está gobernando. Entonces no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Entonces, si nosotros revisamos nuestro ser interior y encontramos que nos irritamos fácilmente, que hay rencores, que busco lo mío y así que los demás se pierdan, que hago cosas indebidas, entonces necesito vaciarme de eso, porque no se goza de la injusticia. Vemos nosotros que se gozan porque quizás no le subieron el salario al obrero, o quizás no le dieron lo que dignamente pues se le da a cualquier persona de un estatus de conciencia elevada. Más se goza de la verdad. La verdad es lo que prevalece en el tiempo. Entonces nos gozamos viendo a las personas sanas, alegres, felices, no necesariamente porque sea de nuestra familia de sangre, sino porque es cualquier persona que fue hecha a imagen y a mi semejanza. Todo lo sufre y todo lo cree, y todo lo espera, y todo lo soporta. Entrar en esa dimensión del amor es a través de una sanidad del ser interior. Entonces asociemos, porque el amor nunca deja de ser. O sea, él está ahí. Es una frecuencia que está ahí como una emisora. Si yo me muevo de esa frecuencia, de esa emisora, la emisora sigue funcionando. No quiere decir que porque yo cambio el dial, la emisora desaparece. No, esa frecuencia del amor, que se llama misericordia, ser acorde al cántico, a la vibración del Creador, nunca deja de ser. Por eso las palabras, las profecías se acaban. Se acaban cuando se cumplen. Y allí cesan las lenguas, las palabras. Y la ciencia termina cuando se demuestra que es verdad. Entonces vuelve y se inicia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así como el hijo pródigo, que pidió parte de su herencia. Parte. Y como era parte, no era todo, se la gastó. Y se prostituyó. Pero ese hijo pródigo volvió a casa. O sea, dejó de entender que tu herencia es parte. Y ahora entendió que tu herencia es todo. Y regresó a casa de su padre. Y en casa del padre está todo, porque él es el creador de todo. Y cuando llegas a tu casa, y sabes que es tu papá, y sabes que es tu mamá, no pides permiso para abrir la nevera, para comerse algo, alguna fruta, no. Coge y come, porque está en su casa. Volvamos a casa, sanando nuestro ser interior. Que se abran esos graneros para que se multipliquen los panes y los peces, como nos enseñó Yeshua, para darle sustento a las multitudes, no para darles pobreza y miseria, creyendo que no se merecen un sueldo digno o una buena atención en salud. Abre los graneros. Cuando le abres los graneros a tu prójimo, te los estás abriendo a ti mismo, te los estás abriendo a tu familia, a tu nación y también a todos los moradores de la tierra. Que tengas una buena mañana, Boker Tov, y nos vemos luego.